Bien, creo que el Señor hoy día nos va a hablar algo hermoso, ¿ya? Así que quiero que me ponga atención, ¿ya? Que no se distraiga, porque la verdad que el Señor hoy tiene algo hermoso que hablarnos y enseñarnos. ¿Amén? Amén. De manera de título, yo le puse Rompiendo con la sequedad. Aleluya. Amén. Diga al que está a su lado, hoy todo lo que está seco va a vivir nuevamente. Amén. Aleluya. Algunos tienen hasta cara de seco. Quizás quisieron anoche, pero yo no me voy a meter más allá. Quiero que abra su Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Amén. Versículo, le digo al tiro, versículo 1 y 2. Déjelo ahí, ¿ya? Y después lo vamos a leer. Quiero darle primero una introducción, ¿ya? Básicamente para introducirnos en el contexto de lo que está ocurriendo en el capítulo 18. ¿Amén? Bien, nos ubicamos alrededor del sexto siglo antes de Cristo, ¿ya? Específicamente en la zona norte de Israel, ¿ya? Su capital, Samaria, ¿ya? Y literalmente, hermano, en el capítulo 18, capítulo 16 de Primera de Reyes, presenciamos el reinado más paupérrimo, más, deme sinónimos por favor, de malo, ¿ya? Más malo, más paupérrimo, más pagano, ¿ya? Más sin brillo, ¿ya? Ese es un sinónimo, ¿ya? De la historia de Israel, ¿ya? Presenciamos el reinado más antidios que pudo existir, ¿ya? Dentro de los reyes de Israel. Y junto con eso, entonces, vemos que la tierra de Israel atraviesa una sequía. Literalmente no había agua en ninguna región. Y literalmente podemos entender que esta sequía física vino inevitablemente por causa de la sequía espiritual que existía en la nación. Amén. Es decir, la sequía física siempre tiene una raíz en el espíritu. El apóstol Pablo dice que todo lo que se ve provino de lo que no se veía. Así que básicamente todo lo que usted presencia en la materia física, ¿ya? Es lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Israel literalmente se introdujo en una sequía espiritual, ¿ya? Y eso lo llevó a manifestar entonces, ¿ya? Una sequía literalmente física en su nación. Y Primera de Reyes capítulo 16, no lo busque, relata cómo es que se inició esta sequía espiritual en la nación de Israel, ¿ya? Básicamente venía una seguidilla de reyes malos, ¿ya? Y en el capítulo 16 aparece el rey Acab. Y el rey Acab, dice la escritura, que hizo peor que sus padres ya lo hicieron, él lo hizo. Es decir, ni siquiera Acab, ya, que es quien vive y bajo el reinado de este que se produce la sequía, es decir, Acab ni siquiera fue capaz, hermano, de cambiar la historia, ni siquiera fue capaz de aprender de los errores que sus mismos padres, sus antepasados cometieron. Amén. Yo entiendo algo, hermano. Yo entiendo que si Dios permite que tú veas errores en los demás, es para que tú no los repitas.
¿Ya? Yo no soy partidario de que el sabio aprende de sus errores. No, el tonto aprende de sus errores. El sabio aprende de los errores de los demás. Pero esto fue lo que no pudo hacer Acab. Acab vio los errores de los demás y cometió errores incluso peores que los de ellos. Entonces, hermano, usted no espere a equivocarse para aprender. Usted míreme a mí y cuando yo me equivoque, aprenda. Usted mire a los demás y cuando los demás se equivoquen, aprenda. No tiene para qué caerse, no tiene para qué equivocarse para aprender. Amén. Entonces el rey Acab, escúcheme bien, no fue una persona dispuesta a cambiar la historia, dispuesta a romper los ciclos. Sí, ese es el primer llamado, ser una persona que sea capaz de cambiar ciclos, de romper, de cambiar historia. No tiene por qué acomodarse a la historia de su familia. No porque su familia no haya podido llegar a la educación superior, usted está limitado a no llegar. ¿Me está entendiendo? No tenemos por qué repetir la historia de nuestros antepasados. Usted ha nacido para cambiar la historia. Y este fue el inicio de la sequía de Israel. Un rey que no quiso o que no pudo romper el ciclo. Amén. Entonces, el rey Acab no quiso salir del molde. Repitió lo mismo. Usted tiene muchas cosas nuevas que dar. No tiene por qué repetir lo que los demás hacen. Usted tiene toda la autoridad para cambiar el destino. Pero lamentablemente somos como acá. Repetimos la historia de nuestros padres. Repetimos la historia de nuestros abuelos. ¿Quién se ha fijado? Abuelo alcohólico, padre alcohólico, hijo alcohólico. Hay un espíritu gobernando ahí. Pero Dios nos da la capacidad para romper la historia, para cambiar el ciclo. Amén. Es decir, ¿cómo nace una sequía? Acostumbrándonos a lo que ya ha venido sucediendo. Acomodándonos, conformándonos con lo que ya viene sucediendo. Usted tiene que romper el ciclo, hermano. Número 2, acá se casó con una mujer extranjera, con Jezabel. ¿Ya? Yo entiendo, hermano, que hay hombres malos, pero hay mujeres malas también. Hay mujeres malas. Hay mujeres que no conviene estar con ellas. Se lo digo derechamente. Así como hay hombres malos, ¿ya? Así como hay hombres que son malos, también hay mujeres malas. Y Jezabel era mala. Mas acá no le encontró nada malo. Se unió a ella. No tenían los mismos principios. No tenían los mismos proyectos. No adoraban al mismo Dios. Mas sin embargo, eso no fue suficiente para que Acab se diera cuenta que no tenía que unirse a ella. Usted no podemos preguntarnos, hermano, no podemos caer en la pregunta de saber a quién unirnos cuando la persona no tiene los mismos principios que nosotros. Esa respuesta, hermano, es automática. Usted no puede hacer sociedad con personas que no tienen sus principios. Escúcheme, los que tienen negocio, los que tienen empresa. Usted no puede hacer sociedad con alguien que no ama al mismo Dios que usted ama. Los solteros y las solteras. Usted no puede unirse a una persona que no ama al mismo Dios que usted ama. Las conexiones incorrectas, las conexiones indebidas. Una conexión indebida fue la causal de una tremenda sequía en Israel. Por eso es que tenemos gente seca en la iglesia, porque está conectada con personas, con lugares indebidos. Por eso es que nuestra vida cae en sequía, porque estamos conectados a lugares que no nos convienen, porque estamos conectados a personas que no nos convienen.
¿Quién se recuerda cuando Dios llama a Abraham? Génesis capítulo 12. El Señor le dice, Lej lejá, en hebreo, vete de tu tierra, deja tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Dejó su tierra, pero no dejó su parentela. Salió a la espalda un sobrino. ¿Cómo se llamaba ese sobrino? Lot. Y mientras Abraham caminó con Lot, puras tragedias. Casi mataron a su esposa, anduvo metido en guerra. Todo por causa de desobedecer a Dios. Todo por causa de caminar con una conexión incorrecta. Hermano, mientras usted camine con una conexión indebida, le va a ir mal. A Acab le fue mal, a Abraham le fue mal. De hecho, ¿sabe lo que significa el nombre Lot? Significa, repita después de mí, velo. Porque eso es una conexión indebida, es un velo que no te permite avanzar, que no te permite ver a dónde caminar, que no te permite ver cómo proceder. Cuando usted se saca el velo, cuando usted arranca esa conexión incorrecta que no proviene de Dios, entonces usted podrá ver por dónde caminar, por dónde avanzar. Amén. Diga, voy a arrancar las conexiones incorrectas. Entonces, hermano, el principio de la sequía viene por estos motivos. La gente está seca porque está amarrada a lugares, a personas, a instituciones, a muchas cosas que no son correctas. Usted tiene que tener la capacidad, ¿ya? Tiene que tener la capacidad de romper con Lot. ¿Sabe, hermano, que Abraham nunca pudo cortar con Lot? Fue Dios quien ejerció la presión. Llegó un momento en que los pastores de Lot y los pastores de Abraham, ¿ya?, estaban peleando por la tierra. ¿Sí? Porque a veces Dios permite tanta presión en nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta de que hay cosas que estamos haciendo mal. Entonces Abraham dice, mira, ¿sabes qué, Lot? Ya me di cuenta que no podemos seguir juntos. ¿Qué está esperando usted, hermano? Para darse cuenta que tiene que cortar con personas, que tiene que cortar con ciertos hábitos, que tiene que cortar con ciertos lugares. Se va a secar, hermano. Se va a secar. Y el Señor no lo quiere seco. El Señor lo quiere como un árbol que da frutos. Conéctese a buenas personas entonces, hermano. Conéctese a una buena iglesia, a un buen pastor, a buenos hermanos. Conozco uno que se llama Christopher, muy bueno. Y un poco apuesto también. ¿Ah? Unas, hermanos, conéctese con personas que realmente lo bendigan. Y yo le aseguro que usted nunca estará seco. Amén. Amén. Ahora, hermano, mire, Jezabel, ¿ya?, que era esposa de Acab, insistió en establecer el culto a su dios pagano, y Acab cedió. Cedió, hermano. ¿Ya? Porque hay hombres que no le pueden decir que no a la mujer. ¿Ya? Hay Acab que no le pueden decir que no a la mujer. ¿Cuántos Acab hay acá? ¿Ya? Y lamentablemente, hermano, escúcheme bien, ese fue el otro problema que llevó a que Israel viviera esta sequía. El problema que Acab nunca tuvo la capacidad, ¿ya?, de no dejarse influenciar. Es decir, el mal, ¿ya?, o lo anti-Dios, o la mayoría, porque en aquellos días ya todos adoraban a Baal, todos hacían las cosas que Dios no quería, y lo único que faltaba era el rey, pero el rey cedió a la presión de la mayoría. Y usted bien lo sabe, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos manda la palabra del Señor?
no sigas a la mayoría. El mandamiento después dice, no hables lo falso para caerle bien a los demás. ¿Sí? El apóstol Pedro lo dijo de esta manera: es necesario primero agradar a Dios que antes que a los hombres. Entonces, hermano, Acab, escuche bien, era una persona influenciable. Y me llama la atención esto, escúcheme bien, iglesia, porque nos hemos vuelto una iglesia que tenemos muy claro nuestro llamado a ser influencia y que hemos sido muy entrenados para ser influencia, pero somos una iglesia muy influenciada. Somos una iglesia muy influenciable. Y escúcheme bien, el llamado no es ser solo influencia, el llamado también es no dejarse influenciar. Por eso es que, ¿lo digo o no lo digo, niño? Por eso es que usted se va a encontrar a veces con, no le quiero decir iglesia, con lugares que más que iglesia parecen discotecas. Sí, porque somos influencia, pero a la vez somos influenciables. Cuidado. Porque bajo la etiqueta de alcanzar almas, eso no nos habilita romper con los márgenes de la Escritura. No sé si me está entendiendo. O sea, ¿usted cree que cuando Pablo dijo, yo me hago judío para ganarme los judíos, me hago gentil para ganarme los gentiles, ¿usted cree que Pablo se puso a pecar? O sea, la palabra es clara, que se conviertan ellos y no tú a ellos. Entonces el error que hemos cometido como iglesia es acomodar el evangelio a la gente, cuando es la gente la que tiene que acomodarse a la vida del evangelio. No podemos dejarnos influenciar, iglesia. No podemos ceder a los caprichos de la mayoría. Nuestro llamado es ser luz a las naciones. No hacernos como las naciones. Siendo luz a las naciones es como alcanzamos las almas para el reino. Y hay mucha diferencia entre alcanzar y tocar emociones a alcanzar y tocar corazones. Acá fue capaz de edificar un templo a un dios pagano, hermano. Un templo a Baal, un dios falso. ¿Cómo es posible que siendo siervos del Dios verdadero, muchas veces ocupemos nuestra fuerza, nuestros medios, nuestro tiempo en cosas paganas, en cosas que no honran a Dios? Ocupamos mucho tiempo en cosas que no honran a Dios. Damos mucho esfuerzo en cosas que no honran a Dios. ¿Ven el principio de la sequía? Si la sequía no viene por cualquier cosa. Entonces, ¿hacia dónde está yendo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación? ¿A honrar al Señor? ¿O a ceder a los caprichos de los demás? ¿O a ceder a los placeres de los demás? Hermano, Acab se vio totalmente presionado por la mayoría. Si no hago un templo al dios Baal, estos me van a comer vivo. Si no hago lo que mis compañeros de trabajo hacen, estos me van a molestar todo el año. ¿Qué importa, hermano? Usted tiene que ser luz. Usted tiene que marcar diferencia. Hablamos de eso el miércoles.
gente que marque diferencia. Pablo le dijo a Tito, pero tú, háblalo de acuerdo a la sana doctrina. No me importa lo que hagan los demás, no me importa lo que prediquen allá. Tú habla de acuerdo a la sana doctrina. Tú marca diferencia, tú sé diferente. No cedas a la presión de los demás. Porque vale más tener el favor de Dios que el favor de los hombres. El pueblo, hermano, estaba totalmente desenfrenado en aquellos días. Bajo el reinado de Acab, ¿sabe qué, hermano? Incluso un hombre se atrevió, escuche bien, a reedificar la ciudad de Jericó. Cuando Josué, en Josué capítulo 6, había dicho, maldito el que reconstruya esta ciudad nuevamente, su primogénito morirá aquel día. Y eso fue lo que pasó. Ese hombre que comenzó a reedificar Jericó, sus hijos murieron. ¿Dónde comienza la sequía? ¿Sabe cuándo comienza la sequía en nuestra vida? Cuando comenzamos a reedificar lo que Dios ya había destruido un día en tu vida. Cuando comienzas a levantar a esas personas con las cuales ya tú habías cortado un día. Cuando comienzas a reedificar esas conductas que Dios ya había cortado un día en tu vida. Aleluya. Diga ay, ay, ay. ¿Cuándo viene la sequía? Cuando comienzas a levantar Jericó nuevamente. Cuando comienzas a levantar el rencor nuevamente. Cuando comienzas a llamar a esa persona que Dios ya la había sepultado en el fondo del mar. Ah, no, eso eran los pecados. Y después estamos secos. Y la culpa es del pastor. Y la culpa es de los hermanos. Y la culpa es de la iglesia. La culpa es de cualquiera, pero menos de uno. Hermano, si Dios ya lo destruyó, no lo traiga a la vida nuevamente. Cuando Dios te quita algo, es por un bien mayor. Aunque te duela. Porque a Jesús le dolió la traición de Judas, pero era por un bien mayor. Tu salvación y mi salvación. Aleluya. No llores, no sufras cuando Dios te quita cosas, porque es por un bien mayor. Yo me atrevería a decir, sin embargo, hermano, que la gran causante de la sequía de Israel fue la principal obra de Jezabel. ¿Cuál fue la principal obra de Jezabel? ¿Quién lo sabe? Jezabel se encargó de matar a todos los profetas de Israel. Ella se encargó de matarlos a todos. Y como no había profetas, como no había profecía, no había palabra de Dios. Usted tiene que entender que en tiempos bíblicos un profeta era también un maestro. Un profeta, según Deuteronomio, profetiza la palabra, no profetiza cualquier cosa. ¿Amén? Así es como se conoce un profeta hoy día. Alguien que profetiza palabra de Dios. Entonces, lo que hacía Jezabel era erradicar, ¿ya?, la fuente de la palabra de Israel. De hecho, la labor principal del profeta es hacer volver al pueblo de Dios, ¿cierto?, al Padre. Es decir, un profeta es un punto de conexión entre el pueblo y Dios. Y eso fue lo que erradicó Jezabel. Erradicó la fuente de palabra. Erradicó el punto de conexión con el Padre. Así es como opera Jezabel. Así es como tú puedes identificar
a alguien como Jezabel. Puede ser un hombre, una persona. Incluso yo me atrevería a decir que hay hijos que operan como Jezabel. Sí, porque no voy hoy día, es que mi hijo. No voy hoy día a la congre, pastor, es que mi hijo. No, hermano, sí. No hay justificación para no faltar a la congregación. Son 2 horas a la semana. ¿Amén? Amén. Son 2 horas a la semana, hermano. Y es lo que más nos bendice en la vida. Entonces, hermano, todo lo que radica, todo lo que te aparta de los puntos de conexiones con el Padre, todo lo que te aparta de la palabra del Señor, opera bajo un espíritu jezabélico. Y lo único que produce es sequía. Vean a las personas que se dejaron de congregar. Están secas. Y la culpa no es del pastor. Porque el pastor es bueno. No, puede haber culpa de todo, ¿cierto? Pero la sequía generalmente proviene por nuestros propios errores. No somos buenos para echarle la culpa al diablo, ¿cierto? Pobre diablo. ¿Ya? Vengo como abogado del diablo. No, hermano, toda la culpa no es del diablo. La culpa también es de nosotros. ¿Ya? La culpa también es de nosotros. Amén. Pero bueno Dios, que nos enseña, que nos corrige, que nos habla. Porque Dios no quiere que estés en sequía. Amén. Entonces, hermano, al no haber profetas en Israel, por causa de Jezabel, no había un punto de conexión para el pueblo con Dios. Cuando no hay un punto de conexión con Dios, la gente se pierde. Así que procura tú ser ese punto de conexión con Dios, para que tus hijos no se pierdan. Necesitamos que se levanten profetas del Señor. Como Moisés le dijo ¿a quién fue que le dijo? No sé si a Josué fue el que le puso un papel. Por mí que fueran todos profetas, le dijo. ¿Ah? Dijo, Moisés, están todos profetizando. ¿Qué? ¿Te metís vos? Por mí que sean todos profetas, le dijo. ¿Ah? Sí, porque necesitamos puntos de conexión, hermano. Eso nos dará vida. Conéctese con esta gente, hermano. Busque estos puntos de conexión. No permita que Jezabel ejerza su obra en su vida. Y es entonces, hermano, así como llegamos al capítulo 18 de Primera de Reyes. En este contexto, así es como se encuentra la nación, con estos errores, así es como vino la sequía. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, este es el panorama. Mire, escuche, versículo 1. Pasado muchos días, vino palabra del Señor a Elías, en el tercer año. Repita después de mí, tercer año. Diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab cuando el hambre era grave en Samaria. Vino palabra del Señor a Elías. ¿Cuándo? En el tercer año. Escúcheme. En tiempos de sequía, ¿sabe lo que usted y yo necesitamos? Que venga palabra del Señor a nuestra vida. En tiempos de sequía, ¿sabe lo que usted necesita? No son vacaciones, es palabra del Señor en su vida. En tiempos de sequía, ¿sabe lo que usted necesita? No es Fantasilandia.
no es el cine, no es una promo de sushi. Aunque a mí me quedan bastante buenos, hermano. Ya tengo promos nuevas que estoy sacando. ¿Ya? No, hermano, en tiempos de sequía, usted necesita que venga palabra del Señor. Aleluya. Porque es la palabra la que cambia el corazón del hombre. No busque la iglesia más bonita o con los mejores músicos, aunque trabajamos para eso, aunque tenemos a Claudio aquí, el mejor guitarrista. Amén. No escuché ni una vez, hermano. Bueno, yo no soy músico, así que no escucho bien. ¿Ya? Pero a mí la Sandy, que es su hermana, dijo que tocaba bien. Hermano, necesitamos que venga palabra. Es que, hermano, de verdad, yo hay gente que amo y está en lugares donde sencillamente no hay palabra. Amén. A ver, ¿cómo se lo digo? Después se lo voy a decir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué es lo mejor que nos puede ocurrir en tiempos de sequía? Que venga palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuánto necesitamos una palabra de Dios? ¿Cuánta paz trae esa palabra? Y vino la palabra, ¿cuándo? En el tercer año. Entonces mi pregunta es, cuando yo leo esta porción, ¿ya? Que ojo, esto es lo que nos tocaba leer esta semana en los escritos proféticos, ¿ya? Primera de Reyes, capítulo 18. Cuando yo leo esto, yo digo, Señor, ¿cómo hacer para que venga palabra? Y la Biblia dice, vino en el tercer año. Entonces, para los que han hecho el discipulado, ¿cierto? Hay 4 niveles de interpretación en la Escritura. Y el nivel Sod, ¿cierto? ¿Ya? Nos lleva a entender los misterios de la Escritura. Los misterios codificados en números, en señales, en signos. Porque ¿cuántos de ustedes saben que la Biblia habla con números? ¿Sí? Juan habla de un tal 666. ¿Cierto? ¿Cuántos lo saben? ¿Ya? Sí, porque el idioma hebreo, porque la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento en griego, y en el idioma hebreo, en sus inicios, era un idioma pictográfico, ¿ya? Que se hacían dibujos, y también era un idioma que no tenía números. Por lo tanto, cada letra se le asignaba un valor numérico. Entonces, ¿sabe cuál es la letra con el número 3? La letra hebrea Gimel. Vino palabra del Señor en el tercer año. Vino palabra del Señor en el 3, en Gimel. Y Gimel se dibuja como un pies. Vino palabra del Señor cuando usted camina, cuando usted avanza. La letra Gimel, para los sabios de la Torá, también representa la madurez. Vino palabra del Señor ¿cuándo? Cuando usted camina, cuando usted avanza a la madurez. Aleluya. Si usted es un inmaduro, olvídese que va a venir palabra del Señor. Si usted no está avanzando, si usted no se mantiene caminando firme, olvídese que va a venir palabra del Señor. Póngame atención, mire. La primera letra del alfabeto hebreo es la letra Aleph. Y esa letra tiene el valor numérico de 1. Escuche bien. Esa letra, si usted la suma con la letra Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, que tiene valor numérico 2, ¿ya? Suma el número 3. Y cuando usted junta la letra Aleph con la letra Bet, ¿sabe qué palabra conforma? Abba. Repita después de mí, Abba. ¿Qué es Abba?
Usted lo sabe. ¿Qué significa Abba? Padre. O sea, ¿cuándo vino palabra del Señor? En el 3. Cuando usted camina, cuando usted avanza. ¿A dónde? Al Padre. El problema es que no sabemos quién es el Padre. Déjeme enseñarle algo. Porque cuando hablamos de paternidad de Dios, lo primero que se nos viene a la mente, un padre como los padres terrenales. Pero Dios no es padre con paternidad terrenal. Dios no condesciende a las rabietas de los niños. Dios no es padre con su paternidad. Usted condesciende a las rabietas. Usted condesciende a las mañas de su hijo para que dejen de llorar. Pero Dios no es así. Dios es padre con una paternidad celestial perfecta. Olvídese que Dios no lo va a corregir si usted le pega una pataleta, hermano. ¿Sabe qué significa la palabra Abba? En hebreo pictográfico, Aleph, líder, fuerza. Bet se dibuja como una casa. Es decir, el padre es padre, o usted puede decirle padre, cuando él es el único líder de la casa. Cuando él es la fuerza de su casa, cuando él es el único líder de su casa, cuando él es el que manda en su casa, ahí él es Abba. Ahí él es padre. Amén. Aleluya. Esos son los hijos que honran a su padre. Eso dice el mandamiento. Honra a tu padre y madre. ¿Cuánto más tiene que honrar a su Padre Celestial? Entonces, para aquellos que caminan al Padre, vendrá palabra del Señor. Para aquellos que el Padre es el único líder en su casa, no habrá sequía, habrá palabra. ¿Por qué vino palabra en el tercer año Elías? Porque Elías se mantuvo firme en la casa del Padre. ¿Y qué le dijo la palabra a Elías? Mire la actitud que Dios le pide a Elías frente al tiempo de sequía. Esto es importante, hermano, porque lamentablemente nuestra actitud frente a la sequía desencadenará algo, dará algo como resultado. Dios le dice a Elías que se muestre ante la presencia del rey y entonces se acabará la sequía. Es decir, tu actitud, como enfrentas la sequía, traerá un resultado. Que se acabe la sequía o que siga. Elías, muéstrate ante el rey y entonces haré llover y se acabará la sequía. ¿Me está entendiendo? Tu actitud frente a la sequía tiene el poder de sacarte de la sequía. Es tu actitud, es tu acción. Dios está esperando que te muevas. Dios está esperando que acciones. Toca al que está a tu lado y dile, muévete. Acciona, reacciona, dile. La actitud que Dios le pidió a Elías para que se acabara la sequía es la actitud que usted y yo tenemos que tomar si queremos que nuestra sequía se acabe. Dios le dijo a Elías, muéstrate ante la presencia del rey. Levante su mano, diga, me voy a mostrar ante la presencia del rey. Aleluya, den un aplauso al Señor.
sequía hay que hacer algo. Para salir de la sequía hay que empezar a moverse. Por eso me muevo al tiro. Dios le dijo a Elías, muéstrate ante el rey y entonces haré llover. El problema, hermano, ¿sabe cuál es? Es que queremos que llueva, pero sin hacer nada. Nos acostumbramos a que nos regalaran todo. Nos acostumbramos a que todo nos llegara en bandeja. Nos acostumbramos a que viniera el apóstol, el profeta, el querubín, el serafín, a orar por nosotros y que se acabaran los problemas. Hermano, no es así. Usted tiene que pagar un precio. No se asuste porque no voy a hablar de plata. Usted tiene que pagar un precio, iglesia. Usted tiene que moverse, hay un sacrificio que hacer, hay un esfuerzo que dar. Pablo con Isamar vienen de Tiltil a congregarse. Hay un esfuerzo que hacer, hay un precio que pagar. Miguel lo operaron, ¿cuándo Miguel te operaron? El miércoles. Y yo me levanté a las 7 de la mañana, siento que fuimos más o menos, Miguel, porque hay un precio que pagar. Hermano, todos tenemos que pagar un precio, iglesia. ¿Sabe cómo comenzaba la porción de esta semana de Éxodo? Éxodo 31 comenzaba con la frase hebrea ki tisá, que significa cuando censes. El verso dice, el Señor le dice a Moisés, cuando censes las cabezas de Israel, pagarán un precio, medio shekel, media moneda en aquellos tiempos. Es decir, mire, escúcheme bien, para ser contado como cabeza de Israel, todos tenían que pagar un precio, hermano. ¿Sabe que usted también? No. Alguien pagó el precio para usted ser contado como Israel. Aleluya. Pero mire, hay algo muy interesante que esa palabra tisá, kitisá, tisá, censar, también sabe lo que significa levantar. Mire lo que el Señor le dice a Moisés, cuando levantes las cabezas de Israel, tendrás que pagar un precio. Es decir, escuche bien, nadie levanta su cabeza sin pagar un precio. ¿Me está escuchando? Hay un precio que pagar si usted quiere ser bendecido. Jesús dijo esto, mire, Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, y agregó, y ser mi discípulo, porque a Jesús tenía muchos seguidores, miles, pero tenía 12 discípulos. Entonces Jesús dijo, si alguno quiere seguirme y ser mi discípulo, hay un precio. Tiene que dejar padre, madre, hijos. Tiene que cargar una cruz. Sí, porque aquel que quiere más, tiene que pagar un precio. Elías la sequía no se iba a acabar con Elías sentado. No, el Señor le dijo, ve, muéstrate, haz algo. Tenemos que salir de esa pereza espiritual, iglesia. Tienen que dejar de dormir. Despierte. Y muévase. Para que las cabezas de Israel sean levantadas, hay que pagar un precio. Para ser discípulos del Mesías, hay que pagar un precio. Para salir de la sequía, hay que moverse, hay que accionar, hay que hacer algo. Muéstrate. Amén. Y esa palabra mostrarse significa
Número 1, manifestarse. Tiene que manifestarse, iglesia. Manifiéstese como lo que usted es. Usted no es un evangélico. Usted es según la Biblia, un rey y sacerdote. Manifiéstese. Ve y muéstrate. Ve y manifiéstate como lo que eres. Y entonces haré llover. Dejaste de ser quien eres. Por eso es que vino la sequía. Por eso es que no sales de la sequía. Dejaste de ser el rey y sacerdote. Dejaste de ser el Hijo de Dios. Por eso es que no viene la lluvia. Ve y manifiéstate. Esa palabra, ve y muéstrate, también significa buscar. Entonces, iglesia, mire, escúcheme bien. ¿Cuál es tu actitud frente a los momentos de sequía? Porque tu actitud hará que llueva. Si no te estás manifestando, si no estás buscando al rey, la sequía no se va a acabar. Sí, el problema es que no sabemos actuar frente a la sequía. ¿Sabe que hay gente que en la sequía, cuando más tiene que congregarse, deja de congregarse? Entonces, hermano, lo que se tiene que manifestar en la crisis no son nuestras lágrimas. No, hermano, la crisis no se pasa llorando como amargado, echándole la culpa a los demás. No, la crisis se pasa buscando al Rey, yendo a la presencia del Rey, manifestándote como lo que eres. Elías, manifiéstate y haré llover. Amén. Marcos capítulo 3 dice que Jesús entró a una sinagoga, escuche bien, donde había un hombre con una mano seca. Y aquí es donde quería llegar el arte. Porque hay lugares, ¿ya? O aún dentro de la iglesia puede haber gente seca. Porque no hay palabra. Dentro de esa sinagoga había un hombre con la mano seca. ¿Y qué hizo Jesús? Se mostró, se manifestó. Y dice la Biblia que ese hombre al instante, su mano fue sanada. Porque cuando te manifiestas como Cristo, cuando manifiestas al Cristo que llevas dentro, la sequedad al instante desaparece. Amén. Amén. Ahora mire, escuche bien, cuando Elías iba a presentarse ante el rey, cuando él iba de camino a mostrarse ante el rey, ¿sabe con quién se topó? Con Abdías. Abdías era el mayordomo del rey y era un hombre temeroso del Señor. Abdías fue uno de los que escondió a muchos profetas para que Jezabel no los matara. Y él los alimentó con pan y agua, dice la Escritura. Es decir, Elías, antes de mostrarse ante el rey, se topó con Abdías, con aquel que alimentaba a los profetas, con aquel que alimentaba con pan y agua. Es decir, usted nunca se va a mostrar ante el rey si no pasa por el lugar donde es alimentado con pan y agua. Por eso repito, es importante la congregación, es importante el discipulado, porque es ahí donde usted recibe pan y agua, es ahí donde usted pasa por Abdías.
Si usted no pasa, si usted no se topa con Abdías, usted no llegará a mostrarse ante el rey. Abdías significa siervo del Señor. Para llegar ante la presencia del rey, usted sí o sí tiene que pasar por el servicio. Ninguna persona que no esté activamente sirviendo tendrá un acceso libre ante la presencia del rey. Sirva, iglesia. Sirva a su Señor. En lo poco que hoy día Dios te demanda, sé fiel, sé excelente. ¿Qué es lo que Dios hoy día te demanda? Quizás solamente congregarte. Bien, llega temprano. Hazlo con excelencia. En el poco servicio que quizás hoy das, ese hazlo excelente. Para que el Señor diga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho. El problema es que hoy día muchos quieren mostrarse sin pasar por el servicio. Para que Elías se mostrara ante el rey, tuvo que pasar por el servicio. Jesús dijo, mire, escuchen bien lo que dijo Jesús: nadie revela al Padre sino a quien el Hijo se lo quiera revelar. Escuchen, no dijo sino a quien el Mesías, sino el Hijo del hombre. Nadie que no se tope con el Hijo, con ese Jesús humano, se le revelará al Padre. La grandeza del Padre no va a venir hasta que usted no se tope con ese Jesús humano, con ese Jesús siervo, con ese Jesús que miraba cara a cara al sol. Todos queremos la grandeza del Padre, pero no queremos toparnos con ese Jesús histórico, con ese Jesús humano, que pasaba hambre, que pasaba frío, que no tenía dónde recostar su cabeza. Todos queremos gloria, pero no queremos pasar, no queremos toparnos con el Hijo, no queremos toparnos con Abdías. Aleluya. Tenemos que pasar por el servicio, iglesia. Entonces, hermano, escúcheme bien, ya estoy terminando. Elías, escuche bien, Elías es esa persona que no tiene ningún problema en servir en los momentos de crisis. Que no tiene ningún problema en obedecer a Dios aún cuando está en sequía. Aleluya. Elías es esa persona que no le importa si está en sus mejores días, que no le importa si el negocio está prosperado, él sirve. Él se muestra, él se manifiesta. No hay condiciones para servirte, Señor. Elías es aquella persona que sabe enfrentar la crisis. Iglesia, es tiempo de manifestarnos, de mostrarnos, de buscar, de ir en pos de la presencia del Rey, de servir aún en la crisis. Y entonces el Señor hará llover. Vino palabra del Señor a Elías y le dijo: ve y muéstrate ante el rey y yo haré llover.
es solamente tu actitud, iglesia. Es lo que hoy día decidas hacer. No es una varita mágica. Perdóname si te rompo el sueño, pero no estoy aquí para ilusionarte ni hacerte soñar. Estoy aquí para enseñarte lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: muéstrate, haz algo, manifiéstate, retoma el servicio. Y entonces haré llover. Amén. ¿Cuántos están pasando? Levante su mano los que hoy día están pasando necesidad. Los que hoy día tienen áreas secas en su vida. Hay mucha sequía en nuestra vida. Dios te dice: manifiéstate, muéstrate, ve en pos del Rey y haré llover. Amén. Mire, escúcheme. Esto es lo más hermoso, hermano. El pueblo estaba en sequía. Lo único que lo podía salvar, obviamente, era lluvia. Y Dios iba a mandar esta lluvia solamente si Elías accionaba. Solamente si Elías se mostraba, servía en medio de la crisis, el Señor iba a mandar la lluvia. Es decir, si tú hoy día te vuelves al servicio, comienzas a accionar, te comprometes con Dios, te comienzas a mostrar, vendrá la lluvia. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ahora, ¿sabe qué es lo más divertido? Lo más gracioso. ¿Qué tiene que suceder para que llueva? Tiene que nublarse, oscurecerse, ofuscarse. El problema es que lo más gracioso es que nosotros estamos sirviendo y cuando se comienza a nublar la vida, cuando se comienza a oscurecer nuestros caminos, lo primero que hacemos es desesperarnos, es abandonar. Cuando en realidad, ¿sabe qué? Quizás esa oscuridad, quizás todas esas nubes, lo único que están avisando es que la lluvia viene. Es decir, el momento difícil, en vez de entristecerte, debería alegrarte. Cuando más se nubla la vida, cuando más se oscurece la vida, puede ser que sea Dios preparando una lluvia tremenda, tremenda para ti, para tu vida, para tu casa, para tus hijos. Ya me estoy poniendo pentecostal aquí. Ya me estoy poniendo pentecostal aquí. ¿Sabe por qué? Porque
cuídate. Ten cuidado, porque con tus propias manos puedes romper el ministerio que Dios te ha dado. Con tus propias manos puedes romper el llamado que Dios te ha dado. Con tus propias manos puedes estar rompiendo la hermosa familia que Dios te ha dado. Ten cuidado. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que cuando el Señor ve que Moisés rompe las tablas, el Señor le dice: ven, vamos a hacer otras tablas. Porque a pesar que hayas rompido muchas cosas que Dios te haya dado, Dios te dice hoy día: ven, hagamos unas nuevas tablas. Ven, yo te doy una nueva oportunidad. ¿Y sabe qué es lo más poderoso? Aleluya. Que la segunda tabla, cuando Moisés bajó, su rostro venía lleno de luz. Porque a veces las segundas oportunidades son más poderosas. Porque donde abunda el